Bueno, pues la vida es corta, la vida es incierta, eso lo sabemos todos, ¿no? Es algo que tenemos claro. Igual siempre viene bien preguntarnos en el día a día de qué manera estoy viviendo cuando me presente ante el Señor. Que podamos escuchar bien hecho, siervo bueno y fiel. Que podamos decir en esta vida he hecho todo lo que he sabido, he podido para hacer la voluntad del Señor. Y la pregunta para hoy es ¿cómo podemos saber si estamos malgastando nuestra vida o la estamos invirtiendo en las cosas que realmente importan? Entonces el título para hoy es una vida bien vivida, no sé si eso es correcto, una vida bien vivida. Y el pasaje, si tenéis vuestra Biblia, Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38, es muy cortito. Estamos en el tiempo de celebrar el nacimiento de Jesús, de celebrar la Navidad. Y esto es después del nacimiento de Jesús, me estoy adelantando, pero es un relato, es una historia de una persona que creo que nos va a ayudar en esa pregunta, ¿no? De cómo vivir nuestra vida. Lucas capítulo 2. Ah, mira, yo estoy en los Salmos, a ver qué ha pasado. Lucas capítulo 2. En el mundo hoy, en el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, pues, y siempre ha sido así, ¿no? Pero hay varias maneras de medir, o que la gente tiene para medir una vida y concluir si ha sido buena, si ha sido productiva, si ha sido exitosa. Hay varias maneras en las que se mide. Una de ellas, se podría decir, es utilidad. Utilidad. Y eso quiere decir que es cuando se cree que si una persona hace algo útil para la sociedad, si se trata de una profesión o un oficio, él o ella ha aprovechado su vida. Ha invertido en la sociedad y ha sido una persona exitosa. Ahora, eso no es malo. Incluso nosotros celebramos cuando un chaval de la calle que está en las drogas, que vive una vida terrible, sale de ello, se va a estudiar, saca una carrera, tiene un título, tiene un trabajo, decimos, wow, qué bien, es una historia de superación, eso no está mal, pero medir una persona solo por la utilidad, esa es una manera. Otro criterio que la gente usa, que el mundo usa, que la sociedad usa, es actividad, para medir si tu vida ha sido una vida exitosa o buena, actividad. Y todos estamos ocupados. Yo creo que aquí cada uno tenemos el calendario cada mes y creo que siempre está lleno, ¿no? Pero ser activo no significa ser efectivo. Yo puedo hacer muchas cosas y no llega a nada. Y no pasa nada, ¿no? Y hay algunas sociedades incluso donde la idea de que si tienes tiempo libre estás perdiendo el tiempo es algo muy real en algunas sociedades. Tienes un hueco en tu calendario, hay que llenarlo, porque si no estás perdiendo el tiempo. Ahora en Europa, en España, yo creo que eso no es el caso. Por lo menos las culturas aquí, y eso es una cosa que me gusta de España, ¿no? Se valora tiempo de libre, tiempo de relax, tiempo de no pensar en el trabajo, en otras cosas, tiempo de estar en familia. Pero eso también se puede llevar al extremo, y creo que en España también se lleva muchas veces al extremo, ¿no? Pero se puede llevar al extremo de otra medida que tiene la gente de una vida exitosa, que es la aventura y la emoción, ¿vale? Y si vamos con mucho tiempo libre y vamos con quizás el estilo de vida de alguna gente, pues la aventura y la emoción es algo muy importante para decir he tenido una vida exitosa. Ahora, mucha gente, y conocemos y sabemos, igual hemos estado en esto nosotros, mucha gente a veces no puede vivir una vida de aventura y de emoción por sí mismo, pero la vive a través de otros. Por eso, ¿cuánta gente enciende la tele y ve, no voy a decir programa, porque le estamos haciendo mucha publicidad a este programa, siempre lo decimos, Sálvame. Mucha gente ve programas de famosos y de vidas con mucho dinero y fama y como que se añora eso.
y vives a través de otras personas o algún personaje, un deportista, porque parece que tienen vidas emocionantes, parece que tienen vidas con propósito. Leemos revistas de los ricos, de los famosos. También hay que destacar que hay otro pensamiento que va más con nosotros, otro pensamiento donde nuestra sociedad entiende que una vida plena se vive cuando tienes personas cercanas en tu vida, cuando hay amistades, cuando con tu familia o hay relaciones o de pareja o de amigos. Y coincidimos como cristianos de que la familia y los amigos son una medida importante de una buena vida. Es muy importante. Pero detrás de todas estos pensamientos, estas maneras de verlo, vemos la raíz de esto es que en nuestra vida tenemos un deseo personal de ser feliz, de sentir completos. Y nosotros sabemos lo que nos llena y sabemos como creyentes lo que nos hace completos y lo que nos da la felicidad. Pero pensando en estas posturas, en estas ideas, vamos a dirigir nuestra atención al texto, que se trata de una señora que se llama Ana. Y la encontramos en el relato de la dedicación del niño Jesús en el templo. Jesús había nacido, María y José llevan al niño al templo a presentarle, a dedicarle. Simeón, ¿os acordáis? Este hombre que Dios le dijo que no iba a ver la muerte hasta ver el Mesías. Pues Simeón está ahí, le ha dedicado, ha orado, hay una celebración. Y después en Lucas 2:36 vemos a Ana. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y versículo 38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer, Ana, se describe en 3 versículos cortitos, ni siquiera citado directamente, y después ya no sabemos más de ella. No sabemos más de esta señora, de Ana. Y si pudiéramos pensar en Ana en el día de hoy, la versión moderna de Ana, pues no encajaría para nada, porque no sintoniza con los valores que tenemos, con las ideas que tenemos en la sociedad hoy. Parecería un poco extraña. Era hija de Fanuel, era de la tribu de Aser, era judía, 84 años había sido viuda. Y eso después de 7 años de casada. No había estado casada mucho tiempo y había sido viuda por muchos años. Pero dice que estaba en el templo a veces. Siempre. Siempre. Estaba en el templo siempre. ¿Y qué hacía en el templo? Ayunaba y oraba mucho. También era profetisa. Proclamaba el mensaje de Dios. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña esta breve mención de Ana? ¿Qué tiene que ver con una vida exitosa, fructífera, valiosa, buena? Bueno, lo primero que nos enseña y nos recuerda, que ya lo sabemos, es que si tú y yo dedicamos nuestra vida enteramente al Señor, nunca podremos decir que es una vida malgastada. Yo me imagino que la gente que no es creyente, que oye de esto, lee de esto, con ojos humanos y pensamientos humanos, mirarán estos cortos versículos de Ana y dirán: ¡wow! ¡Qué pérdida! ¡Qué desperdicio! ¿Cómo te vas a tirar ahí tantos años en un templo así? ¿Pero por qué? ¡Qué desperdicio! Pero Ana vivió totalmente dedicado a Dios. Y Dios aquí nos da una pincelada de una vida importante, una vida bien vivida. ¿Sabéis que en la Biblia la inocencia o la culpabilidad de una persona se confirmaba por el testimonio de 2 testigos? O sea, si tú eras culpable y 2 testigos te acusaban, pues tú eras culpable y tenías que sufrir las consecuencias. Pero eras inocente y 2 testigos te avalaban y decían: sí, estaba conmigo esa noche, o sé que, pues salías inocente. Entonces 2 testigos era lo que confirmaba una verdad. Y mira, Simeón era uno, pero Dios elige a esta señora, a Ana,
para hacerlo el segundo y para dar testimonio del niño Jesús como el Mesías esperado para la redención de su pueblo. ¡Wow! Podemos leer estos 3 versículos así rápido y breve. Dice, wow, ¿qué es en el templo? Ella cumplió un papel muy importante en la historia del nacimiento y la proclamación de Cristo Jesús. Entonces, para Ana, para nosotros, debería ser, la devoción a Dios es realmente lo que más importa. Y cuando pensamos en ello, cuando vemos a esta mujer y pensamos en otras personas que nos han impactado en nuestra vida, hay 3 cosas que vienen a la mente: constante, fiel, centrada. Estos de la maratón, yo los miraba. Ayer íbamos por la ciudad y veía mucha gente, más de lo normal, corriendo, ¿no? Y tenían la indumentaria, yo creo que era más que ahí de Decathlon. Pero igual estaban viendo cómo era la ruta, ¿no?, que iban a hacer. Pero esa gente que van a correr en la maratón dedican tiempo, horas y horas y horas, todos los días, disciplinados, siempre a esta hora, cuando no se sienten bien o cuando están allí, están dedicados, son constantes, son fieles a hacer las cosas que necesitan hacer para llegar a un fin esperado. Y están centrados, entonces están centrados en correr esta carrera. Entonces hay muchas cosas que normalmente serían de interés para ellos que ahora no lo son, no lo es, porque están centrados en lo que tienen que hacer. Y eso es para una carrera que corres hoy y se acaba mañana, igual te haces daño y no puedes correr nunca más. Pero hablando de cosas espirituales, la devoción a Dios, de ser constante, fiel y centrados en sus propósitos, tiene impacto eterno. Impacta a generación tras generación tras generación. Yo pienso en el templo ese día, esto es especulación, porque lo que dice el texto es lo que dice el texto. Los fariseos, los escribas, estaban ahí. Igual pensarían que sus deberes religiosos y las cosas que tenían que hacer allí era lo que más importaba. Quizás iban por el recinto apresurados ese día realizando sus rituales, ajenos a este bebé único que era el Mesías, que era Dios mismo encarnado, y ellos ni siquiera se dieron cuenta, o si habrán oído algo, no le hicieron caso. Igual con mucho orgullo, porque vemos a través del Nuevo Testamento que decían cosas como, pues toda mi vida he guardado los mandamientos de Dios. Pero ellos no vieron el Mesías porque estaban más dedicados a su religión, a sus normas, a sus obras, que al mismo Dios y la relación que Él quería entablar con ellos. Los saduceos seguramente estaban ahí, y ellos sí que sabemos, pensaban que la influencia política y el poder era lo que importaba. Lo que importa es aquí ahora, lo que importa es esto, hacer esto, tener esta posición, esta estatura, tener este favor con este pueblo. Me puedo imaginar un grupo de ellos pasando a escasa distancia del niño Jesús y de Ana y de Simeón y de los padres y debatían, no sé, el último edicto de Roma o nada que ver con lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Los mercaderes del templo, antes que Jesús de mayor les habló. Los mercaderes del templo pensaban que un buen ingreso era lo que importaba. Ellos hacían negocio en el templo, vendían sus animales para los sacrificios a Dios, pero no tenían ni idea de lo que era una relación con Dios. Pero vendían sus cosas, que tenían sus ingresos, y estaban al lado del carpintero, su esposa y el hijo recién nacido. Y pensar, ellos vivían bien. Seguramente. Dejaron una buena herencia para sus hijos al morir, seguramente. Pero se perdieron el Salvador de sus almas ese día. En vez de ver a Jesús, querían vender una paloma. Ahora, Ana, en contraste, sabía que la devoción a Dios era lo único que importaba. Ella reconoció al niño como el Mesías prometido
de Dios. Ella tenía más sabiduría o discernimiento que los líderes religiosos en Jerusalén. En el relato de Navidad, en cualquiera que tú veas en estos pasajes, en los evangelios, pocos reconocieron al Mesías. Pocos reconocieron las señales, la estrella, los reyes magos, los hombres sabios. ¿Nadie más vio eso? Pocos adoraron a Jesús. Herodes estaba escandalizado con temor, turbado, y toda Jerusalén con él. Pero nadie en Jerusalén se acercó a ver al niño Jesús. Unos hombres del otro lado del mundo entablaron un viaje porque vieron una estrella y fueron a adorar a Jesús. ¿Cuánta gente esta Navidad celebrará una fiesta sin tener idea de que Jesús es el centro de esa fiesta? Jesús es la razón por la cual celebramos la Navidad. Entonces, para ellos, la oración, no conocen al Señor, pero también para nosotros, porque hay que tener cuidado, que no dejemos que este tiempo, de Navidad, que la utilidad, la actividad, las ambiciones, los deseos materiales, las cosas que nos preocupan sean más importantes que Jesús. No nos perdamos de lo más importante, que es Cristo Jesús. Sabiendo que Él lo es todo. ¿Cuánta gente con mucho dinero se muere y no se lleva el dinero? Millonarios aquí, pero al no tener a Jesús se pierden todo. ¿Qué dice Mateo 16, 26? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La devoción o compromiso y dedicación con Dios es realmente lo que importa en esta vida. Y es difícil, es difícil, es una lucha, pero vale la pena, es un tesoro espiritual. Y con esa comunión con el Señor podemos disfrutar las bendiciones terrenales si Dios nos la otorga. Pero sin el Señor realmente desperdiciamos nuestras vidas. El hecho es que no todo el mundo puede alcanzar las cosas que el mundo define como éxito, pero, segundo punto, la devoción a Dios está al alcance de todos. Al alcance de todos. Requiere ponerle primero a Él, requiere sacarme a mí, Joel, del trono de mi vida y ponerle a Jesús y dejar que Él dirija mi vida, que maneje el coche. Y no importa cuál sea tu situación en la vida, puedes dedicarte al Señor y vivir una vida que tenga un impacto eterno, dejar un legado espiritual. Da igual la circunstancia, puedes dedicarte por completo al Señor sin excusa. Ana tenía muchas razones o muchas salidas o excusas que podría ofrecerle al Señor. Era una mujer. Y las mujeres judías, aunque disfrutaban más respeto en aquel día que las mujeres de otras culturas, había discriminación contra ellas. Los rabinos no aprobaban la misma cantidad de instrucción en el Torá para las niñas que para los niños. Las mujeres en ese tiempo no podían entrar en el atrio interior donde se realizaban las ceremonias. El historiador Josefo nos cuenta que las mujeres y los esclavos no podían testificar en una corte. ¿Se acordáis dos? No podían testificar ellos. Pero el Señor se complace en incluir el testimonio de Ana, confirmando el de Simeón acerca de Jesús en la sinagoga. Dios no hace acepción de personas, se agrada de la devoción de la persona, sea hombre o mujer. Pero era una mujer, entonces tenía muchos desafíos, muchos obstáculos. También era viuda. De hecho, se había quedado viuda muy joven, como hemos dicho, y podría haberse amargado hacia Dios, podría haberse quejado con Dios. Y también las viudas en la cultura judía no tenían mucha oportunidad de obtener una educación, aprender un negocio o valerse por sí mismas. No tenían esas salidas. Entonces la gente se aprovechaba mucho de las viudas, de ellas. Y no hay duda que Ana tuvo una vida difícil. Sin embargo, ella no le dio la espalda a Dios. Ella siempre supo, mi Dios me cuida. Y seguramente ella sabía, de hecho nosotros sabemos que Dios tiene una preocupación especial y un cuidado especial por los huérfanos y las viudas. Salmos 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa
morada. Ana se refugió en el cuidado protector de su Dios. Y tú también lo puedes hacer, y yo también. Incluso las dificultades que ella tenía en su vida la llevaron a una devoción más profunda a Dios. Cuando nos dedicamos al Señor, vendrán problemas, habrá dificultades, habrá valles. Pero en ellas, en esos tiempos, el Señor nos quiere crecer y nos quiere enseñar. Aunque no nos guste, el Señor nos quiere usar esa situación y lo tornará para bien. Y nos enseñará cosas que nos llevarán a crecer en Él. Otro obstáculo, pues Ana era de edad avanzada. Los ancianos eran más respetados en aquella cultura, ¿no?, que en la nuestra hoy, pero igual sufrían abusos. Eran vistos como, es muy fuerte, pero eran vistos como una carga inútil para la sociedad. No pueden cuidar de sí mismos, no pueden ganarse la vida. Pero Dios nos ve de una manera diferente. Dios lo ve de una manera diferente. Y una persona mayor, dedicada a Dios, pues el Señor ve que su vida y su muerte es precioso a su vista. Da igual que seas hombre o mujer, joven o anciano, rico o pobre, puedes dedicarte a Dios y a Él le agradará tu devoción. Entonces la devoción a Dios es lo que más importa y cada uno de nosotros podemos dedicarnos y buscarle a Él. ¿Queréis encender la...? No. Está bien. Bueno, y el tercer punto es que la devoción a Dios siempre implica algo. Implica la adoración, implica ser testigo, ¿vale? Implica esperar en Dios. Ese no es, ese ya. Entonces la devoción a Dios implica adoración. Ana seguramente no vivía en el templo, pero Lucas dice que estaba allí todo el tiempo. Y la palabra traducida servir en la Nueva Versión Internacional implica un servicio de adoración a Dios. Y su manera de adorar era en ayuno y en oración. Y eso se hacía en tiempos de angustia personal o nacional, o como preparación para tiempos especiales de buscar al Señor. Ella estaba totalmente comprometida con adorar al Dios que la protegía, al Dios que la guiaba. También implica el ser un testigo. A mí me encanta, esta parte me encanta. Ana en el 38 dice, cuando dice daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Versículo 38. Me recuerda a Jeremías, ¿no?, que no puedo callar, tengo este fuego dentro. O a Pedro y Juan, ¿cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? O los pastores que al ver compartían. Me encanta. Si tu corazón está lleno de gratitud por lo que Jesús ha hecho en tu vida, que ha dado su vida por ti en la cruz, ha resucitado, te ha dado salvación, pues la gente alrededor tuyo van a saber. Si tú tienes a Jesús, van a saber. Ahora no es decir pues que mi vida lo demuestre y no digo nada, no. Hay que hablar, hay que poner palabras para explicar lo que la gente ve en tu vida. Y me encanta porque en su vida, la vida de Ana, la adoración era un estilo era algo normal y natural, era algo que salía de ella. Y de esa adoración, pues ella compartía lo que ella sabía del Señor. También implica la devoción a Dios, esperar en Él. Eso es un poco complicado a veces, ¿no? No solo Simeón y Ana, pero otros también estaban buscando la redención de Jerusalén. Otros necesitados. ¿Cuánta gente igual no sabe lo que busca, pero lo que encuentra, lo que hay, no le llena? Y vive frustrado, frustrada y vacío. Y necesitan la redención que Jesús ofrece. Hablando de redención y Jesús como el Redentor del pueblo de Dios, toda la raza humana está bajo la esclavitud del pecado y bajo la condenación de Dios. Pero Dios envía a Cristo a redimir, esa es la historia de la Navidad.
El concepto de redención implica tres cosas. Primero, en primer lugar, la redención implica la necesidad. Una persona libre no necesita redención. Esclavos necesitan redención. Y como he dicho, cada persona nace esclavizada en el pecado. Y en segundo lugar, la redención implica precio. Un precio debe ser pagado para comprar el esclavo de la esclavitud. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces ese era el precio, la muerte, para redimirnos de nuestros pecados. Jesús viene, se encarna como un bebé, crece, va a la cruz, muere por nosotros, es el sustituto sin pecado que necesitábamos para pagar nuestra deuda de muerte. Satisface la justicia de Dios. Y lo tercero en lo que es la redención es que implica la pertenencia de lo que se redimió. Puesto que Cristo nos compró con su sangre, no somos nosotros mismos. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En África Occidental, en el tiempo de la trata de esclavos, los comerciantes iban al interior, capturaban cientos de personas, les ponían un collar de hierro alrededor de los cuellos y los mantenían así hasta llegar a la costa para viajar. Y estos cautivos, esta pobre gente, marchaba por las aldeas de camino a la costa. Y era muy común de que un familiar, un pariente, un amigo, un aldeano reconocía a alguien. Y si tenía dinero para hacerlo, compraba a su amigo. Podía redimir a esa persona con pago de plata o de oro. Y lo libraba de la esclavitud por el pago de un precio. En 1 Pedro 1, 18, 19 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí es el gran amor de Dios, que nos vio caminando por la aldea, con esto en el cuello, con la muerte, con el peso del pecado, y dice: yo te conozco, yo te quiero, yo voy a pagar el precio, voy a pagar lo que tú debes. Y nos redimió. Pero qué triste. Mira, es como que el hombre en la aldea dice: no, déjame, que me quiero ir a la costa con esto en el cuello, subirme al barco y que me vendan como esclavo. No. Esto no es verdad. Qué fábula. Bueno, no tiene sentido. Lo único que tiene sentido cuando pensamos en esto es que están cegados, no lo pueden ver, están engañados. Pero Jesús hizo eso, y esa es la razón que nació. Para ir a la cruz y redimirnos. Ese es el Evangelio de Jesús. Es un Evangelio que significa buenas noticias. Y al recibir estas buenas noticias nos lleva a una vida, a la vida buena. Nos lleva a una vida victoriosa y plena. Y ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Mi deseo, mi oración es que en estos días, porque en este tiempo la gente está más dispuesto a escuchar. Está más dispuesto a hablar de las cosas de la fe, aunque igual no lo sabe. Y mi oración es que en estos tiempos, que el Señor nos use a todos y que podamos ser sal y luz en el círculo, en el lugar donde nos pone. Que vivamos nuestra vida como reflejo del Señor, pero que también tengamos sabiduría y que confiemos en las palabras que el Señor nos dé para poder dar esta esperanza a la gente que no le conoce.